Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar. Lindsay Casajara. Buenas noches, Juárez y amigos. Buenas noches, Lindsay, amigos. Y Juárez Castillo, muy complacidos de iniciar la semana con ustedes en una nueva emisión de A Ganar, con una panorámica absolutamente optimista. Muy interesante. De lo contento que está el país. Sí. Porque definitivamente el país está dentro de las aciagas circunstancias donde tuvo que salir a votar y de las amenazas ya sanitarias, médicas que hay, que vamos a analizarlo en una segunda parte del programa. En el plano político, el gobierno truculento, el Palacio Nacional truculento, que quería salirse con la suya en este tercer round de la lucha por el poder, por permanecer, por perpetuarse en el poder, salió apaleado de la experiencia de ayer. El pueblo dominicano le ha dado a ese Palacio Nacional, con todo su presidente soberbio que decía que ahorita traemos la fílmica donde se vanagloriaba del inmenso poder económico y el poder del Estado con que iban a arrasar, le dio una pela de calzón quitado. Lo que hay, señores, para esos planes es haber perdido miserablemente casi 70 alcaldías de las que se tenía disponibles. Una pela a todo lo largo. Y las pocas victorias que pudo obtener no son victorias del Palacio, ni son victorias del gobierno. Son victorias del leonelismo, del voto leonelista. En particular, dos de los municipios de mucho más caudal electoral, como son Santiago y Santo Domingo Norte. Por no decir Moca, por no decir decenas de municipios más, donde muchísimos candidatos, miles, yo creo que fueron más de 1000 candidatos del leonelismo que se quedaron en el viejo partido por razones de que la truculencia de las primarias que se había hecho al presidente Fernández no contaminara y no arruinara las candidaturas que se habían ganado y que no se les quisiera luego privarle de las mismas si salían del PLD, como lo estaban por hacer en virtud de una serie de disposiciones legales de la ley trampa de partidos que el propio Palacio impulsó. Se quedaron ahí. En otras palabras, ni siquiera la votación que sacó el PLD, perdiendo miserablemente las elecciones municipales, le puede servir a ellos de aliento ni de alegría, porque ellos saben bien que eso no son votos de ellos. Entonces el leonelismo que permaneció por razones tácticas ahí y que evidentemente ya sabe que tiene su candidato a partir de hoy en las calles, porque definitivamente ahora arranca una segunda fase. Pero hay una algarabía, Lindsay, porque lo que sucedió, nosotros queremos analizarlo en el contexto. Siempre es importante analizar las cosas en la secuencia. Aquí hubo un golpe de Estado en febrero, el 16 de febrero, dado por una combinación truculenta entre el Palacio y la Junta Central Electoral para suprimir la votación. Esa era la función. Echaron al piso el derecho constitucional del pueblo dominicano a votar y le dijeron, no, ustedes no van a votar el 16 de febrero, vengan el 15 de marzo. Sí. Ni más ni menos, eso fue lo que pasó. ¿Cuál era aparte de haberle explotado en las manos el fraude automatizado, que no pudieron organizarlo en la forma que querían, le exploten en las manos, era disuadir el voto, que hubiera una abstención brutal, con la decepción natural de un pueblo que le sacan la lengua en la fila y le dicen, no olvídate de eso, váyanse que aquí explotó una cosa automatizada que teníamos aquí y nosotros le avisamos, desangrando de recursos a los partidos políticos de oposición, el gobierno con más recursos que nunca.
Dijeron, nosotros vamos a conseguir una depresión de la abstención. Nosotros mantenemos nuestro voto duro, que es el voto de dinero, el voto patrimonializado, el voto que podemos comprar, que podemos llevar a votar, el voto coactivo de la lista del secretario, del ministro, pasando lista de si votó o no votó. Ese voto está ahí, lo llevamos y ganamos las elecciones municipales. Para colmo viene el coronavirus y medidas que debieron tomar hace un mes o más, la toman la tarde antes de las elecciones, como para darle el tiro de gracia de que la abstención fuera, que de hecho fue grande la abstención. Pero ni siquiera con la abstención se pudieron salir con la suya. Porque salieron derrotados. Sí. Derrotados. Por eso el país le ha dado de nuevo una lección a la soberbia del poder. Le ha dado de nuevo una lección a los que entienden que el dinero, el poder, los recursos del Estado, la represión pueden manipular la voluntad popular. Ni siquiera con la Junta Central Electoral sirviente de ellas pudieron hacer los fraudes que hubieran podido organizar, porque la Junta quedó bajo intervención prácticamente del pueblo dominicano en las calles. OEA metida ahí con uniones, con IFE, con comisión de seguimiento, con los partidos políticos y la comunidad internacional vigilando eso. Es decir, que anoche empezaron ellos a perder la risa, la risita burlona con que ellos creían que podían manejar este proceso, y el país les dio una lección. Hay que felicitar al pueblo dominicano que se paró a votar por encima de las aprensiones del virus, del coronavirus, que eran importantes, pero se paró como quiera a ejercer su derecho a voto, tomó las previsiones, en muchísimos casos se tomaron, para que no se pudieran los soberbios y los truculentos del 16 de febrero colectar los resultados favorables del golpe de Estado que dieron el 16 de febrero. Perdieron miserablemente y ellos lo saben. Por eso están dando palos a ciegas, tratando de ver cómo enmiendan desde el punto de vista publicitario, salen con una monserga, pues se la ponen a decir nada más y nada menos que al penco. Que ellos de que tienen un 40%. ¿40% de qué? Ellos saben los principales municipios importantes que ganó el Partido de la Liberación Dominicana. Saben que es con el voto leonelista. En ese 38, 39%, 40% que ellos dicen que tiene, hay mínimo un 20% leonelista. Más de un 20% leonelista. Pero por mucho, porque son los municipios más importantes, los municipios más grandes. Y de casi 800 candidatos municipales que se quedaron ahí. Entonces, venir a decir que, por ejemplo, que los votos de Abel Martínez son del penco, eso es hacerle un chiste de mal gusto a este país. O lo de Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte. Así que el país, yo creo que hay que felicitar al país. Mira, el país reaccionó. Yo creo que sí, y realmente si nos ponemos a medir años anteriores de elecciones municipales, nos vamos a encontrar con que la cantidad, el porcentaje de ciudadanos que acuden a estos procesos ronda entre el 40, 45%, cuando más ha llegado ha sido un 50% cuando Peña Gómez. En 2008. 2006. No, Peña Gómez. 2006. Entonces, solamente en situaciones especiales, pero regularmente la votación que se da en un proceso municipal no llega al 50%. Y por ahí anduvo, o sea que realmente quienes tienen la tradición de votar, lo que pasa es que el pasado 16 de febrero aquí se iba a dar un hecho fuera de serie, no cotidiano, porque había una efervescencia, había una necesidad. No eran realmente municipales. No eran municipales. El pueblo tenía la necesidad de manifestarse, de hacer valer su voto por la desesperación ante un gobierno represivo, un gobierno que le ha dado la espalda al país, en fin. Pero yo creo que fue un proceso dentro de lo que cabe
que deja mucho que leer del pueblo dominicano, esa manera cívica en que se comportó el pueblo. Siempre lo ha hecho, como muchos alegan, sobre todo los dirigentes políticos, dicen, mira, realmente el proceso en sí nunca trae grandes problemas. Los problemas vienen después de cerradas las votaciones. Pero hubo ganadores y hubo perdedores, como siempre. En cualquier proceso donde se va a competir hay un ganador y un perdedor. Y como tú bien señalas, Juárez, hubo un gran perdedor que fue el partido de gobierno, el PLD. Pero no solamente hubo un perdedor y ya, sino que en este proceso hubo grandes evidencias. Se evidenciaron varias cosas, varias tramas en las que se le alegaban cosas, pero que no, al final, ¿cómo comprobarlo? Había que tener pruebas. Las pruebas se dieron en el día de ayer, domingo. ¿Cuáles fueron esas pruebas? Bueno, ayer no se fue a un proceso con las máquinas estas. Claro. Con estos votos automatizados, no, que ellos supieron controlar perfectamente bien el pasado 6 de octubre, dándole una vez más, es como machacando una vez más la razón, la verdad que tenía en sus manos Leonel Fernández, pese a que el gobierno quiso ridiculizarlo en un momento diciendo que eso eran pataleos. La verdad es que incluso es tanto así que candidatos como Janoy Sánchez de San Juan de la Maguana, ¿de dónde es, Danilo? Sí, de San Juan de la Maguana. Mira cómo son las cosas. Los Janoy, los Medina, sí, sí, su hermana y todo lo demás. Janoy Sánchez, una leonelista, carta cabal. En el proceso de primarias, la tumbaron. Claro. Y ella reclamando, sabiendo que ella se la llevó el voto automatizado. ¿Y qué pasó? Janoy se va del PLD, se va para su Fuerza del Pueblo, es la candidata de la coalición de ganar y con el PRM también, y gana las elecciones, mucho a poco. Gana este proceso. Y esa es una de las alcaldesas del partido Fuerza del Pueblo y Aliados. Esa leonelista que supuestamente con el voto automatizado dice que perdió. Sí. También se sabe una cantidad enorme de aguacates que eran candidatos que, como tú dices, esos votos, la mayoría le pertenecen a Leonel Fernández, a Fuerza del Pueblo, porque el propio partido en esos municipios no llevó candidatos, no llevábamos alianza allí porque el tema era que se mandó a votar por ese candidato, por Carlos Sánchez, Carlos Guzmán, por Abel Martínez, por todos, son una cantidad enorme. Entonces, también la alianza que hubo en Moca, el alcalde más joven, que ahora no recuerdo, que también iba por la Fuerza del Pueblo, no. Y, así en las Guaranas. En las Guaranas, no, sí, en las Guaranas. Sí. Candidato de Fuerza del Pueblo también gana. O sea, aquí hubo muchas cosas, muchas lecturas que sacar, pero una de ellas yo creo que es lo evidenciado que quedó Danilo Medina ante las trampas de ese Partido de la Liberación Dominicana y quienes le dirigen. Por todos esos elementos que traigo a colación a propósito de lo que sucedió en el día de ayer, que fue algo contundente y evidente. ¿Quién gana? Bueno, la oposición. Hay que resaltar la oposición completa. La oposición completa, no lo que dice el PRM, porque el PRM se quiere ahora atribuir todo lo que, todas esas candidaturas se las quiere atribuir como propias. No, la verdad es que en una gran cantidad de esos municipios donde ganó el PRD, no hubiese sido, el PRM, perdón, no hubiese sido posible sin el apoyo de Fuerza del Pueblo y Aliados. Esa es la verdad. Y creo que el PRM ha sido muy mezquino. El PRM se ha querido, obviamente, usted me dirá, bueno, Lindsay, pero es que eso es parte de la táctica política.
Sí, pero Minú esta mañana fuera de cámara, que la teníamos en el programa de la mañana, decía, bueno, es verdad, la ética no va acompañada de la política, pero van juntas, van una al lado de la otra, y yo creo en eso. Cierto. O sea, no se puede ser tan mezquino porque el próximo 17 de mayo, Dios mediante, primero Dios, porque yo espero que esto del coronavirus pase rápido, pero Dios mediante, ahí se van a evidenciar muchas cosas, porque muchos candidatos del PRM que hoy ganaron, que resultaron ganadores o proyectan a eso, fueron apoyados por el partido Fuerza del Pueblo y aliados, no fueron solos. Si hubiesen ido solos, no ganan. Esa es la verdad, por eso se buscan la alianza. Porque si ellos tuvieran un candidato fuerte como por ejemplo Carolina Mejía, ellos no buscan ningún, que tenían ahí por el apoyo de David Collado, por todas las coyunturas, porque el gobierno por detrás la estaba apoyando. Entonces ellos no necesitaban, traicionaron a Domingo Contreras, que a su vez había traicionado a Roberto Soto. Exacto, y como dicen el que a hierro mata, a hierro muere, bueno, pues ahí se da. Entonces ese elemento yo creo que es importante destacarlo. Lo evidente, lo desnudo que se ve el gobierno, o sea, se desnuda completamente. Efectivamente, porque Peralta dijo que iban a ganar el 70, que era un 70-30, que eso era una pela calzón quitado, que ellos iban que si ellos tenían 106 alcaldes, ellos iban a coger 140 alcaldes o 150 alcaldes. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que perdieron aproximadamente el 55%, 60% de las alcaldías. De las que tenían. De las que tenían. El 50% aproximadamente pierde. No, una debacle. Una debacle, señores. Una debacle. Y déjenme decirles que hubiese sido peor. ¿Ustedes saben por qué no fue peor? Por los aguacates. Porque Leonel Fernández, oigan cómo piensa un político, desprendiéndose quizás de muchas cosas personales, sabía muy bien y además, lo puedo decir, Leonel Fernández le pidió a todos esos aguacates que se quedaran ahí en el PLD. Pero claro, eso fue una táctica política de Leonel Fernández y público. Él le dijo a esa gente, quédense ahí, que nosotros lo vamos a apoyar. Efectivamente, mira, Abel Martínez en Santiago le hicieron una marrulla. ¿O ustedes creen que los danilistas votaron por Abel Martínez? Claro que no. Hasta el último día Hasta el último día le hicieron, sí, conspirando, y le hicieron la vida imposible a Abel Martínez. ¿Cómo gana Abel Martínez? Con el apoyo del partido Fuerza del Pueblo. Con todos los leonelistas y los aguacates que estaban ahí adentro, fue que esa candidatura se mantuvo a flote. Pero igualmente Carlos Guzmán, igualmente todos los candidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que Danilo incluso salió en un discurso, dice, y aquel que siga por ese lado, nosotros lo tenemos vigilado y no le vamos a dar apoyo y lo tenemos vigilado, amenazando a los aguacates, amenazándolos. Pero sus amenazas de poco valieron. Y ahora quieren usar sus votos para subirse los porcentajes, la verdad que son descarados. Entonces, esos votos que aunque Leonel Fernández sabía que se le iban a sumar al PLD, en el fondo se sabe y todo el mundo lo sabe y lo incluye, porque son las municipales. En mayo, otro gallo va a cantar. Ahora que va a haber otro gallo va a cantar. Entonces significa que en mayo todo ese aguacate es por Leonel que van a votar, no es por el penco, es por Leonel Fernández Reina. Muchos de esos aguacates van a empezar a emigrar desde ya. Desde que la Junta Central Electoral diga quiénes fueron los que ganaron. Olvídese que empieza la debacle, el segundo episodio de la gran debacle para ya terminar de dejar el cascarón de lo poco que quedaba en ese Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno. Porque el líder de esa organización política se fue. Y ese líder los va a traer. Los va a traer. De hecho, él los tenía contenidos ahí. Muchos de ellos hasta en depresión, locos que querían salir ya. Querían salir. Pero había una trampa, recuerden, que era que ellos habían logrado insertar en la ley 1519
la disposición que ellos le llamaban del transfugismo, Sí. que afectaba a quienes hubieran sido nominados. Entonces, que no fue el caso del doctor Leonel Fernández, que ganó realmente y se la robaron. Sí. A los otros no. En consecuencia, la posición jurídica de ellos, si hubieran salido del PLD, era que le iban a cuestionar la candidatura en la Fuerza del Pueblo. Sí. Y quizás con un poquito más, aunque era inconstitucional como quiera, por una serie de consideraciones que ahora no viene al caso, que nosotros le hemos tratado anteriormente, pero iba a ser más difícil de defender en tribunales, porque la del doctor Leonel Fernández, que no había sido nominado, esa no tenía ni que discutirse, pese a que llevaron la necedad hasta el extremo, que hasta hace pocos días todavía estaban cacareando y tratando de turbarla. Por esa razón se quedó un hemisferio fundamental del leonelismo dentro del PLD hasta que pasaran las municipales. Hasta eso y nada más. Ya pasaron. Pero ya pasaron, ahora empieza la migración. Pero mira, otra lectura que deja este proceso. Otra lectura muy gráfica, y ustedes lo pueden ver cuando ya se termina el proceso. De hecho, se puede apreciar qué porcentaje obtiene la oposición, qué porcentaje obtiene el partido de gobierno, el PRM, qué porcentaje obtiene, aún con las alianzas, un 43, 44%. Ponle un 45, Juárez, que no llega al 45, está en 43, 44. El PRM, con aliados, apoyándolo la Fuerza del Pueblo, porque en este proceso el leonelismo estuvo en todas las canastas, incluyendo al gobierno. Así es. O sea, leonelistas que votaron en el PLD, leonelistas que votaron en el PRM, claro, leonelistas que votaron en el PRM, leonelistas que votaron en el PLD, leonelistas que votaron en la Fuerza del Pueblo, por donde quiera se repartieron los huevos de los leonelistas en todas las coaliciones. De los acontecimientos. Exactamente, por eso mismo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay segunda vuelta, señores. Es evidente que aquí va a haber un proceso de segunda vuelta. Esa es la radiografía más, digamos, esa es la parte más gráfica de todo este proceso. Lo que se puede ver de manera clara, una lectura que no amerita de usted ser el científico más elevado de Harvard, el más aventajado de Harvard. No, es rápida la lectura, es de lógica simple. Aquí se va a una segunda vuelta en el proceso presidencial. Y lo segundo que es indiscutible es que el penco no tiene ninguna posibilidad de ganar en un escenario así. No, el penco, las pencadas del penco son terribles. De hecho, el PLD tuvo que convocar rápidamente a una reunión el comité político hoy. Porque había un mortuorio. Porque hay un mortuorio. De hecho, por ejemplo, la gente de Domingo Contreras estaban dando gritos ayer. Eso parecía un cementerio. La Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana nunca antes se había visto en la situación, ni los mosquitos. Dejaron una pantalla ahí puesta y no apareció nadie. De hecho, fueron varios periodistas para decir, bueno, aquí nosotros no podemos reportar nada porque aquí no hay nadie. O sea, es la primera vez, porque siempre hay una fiesta con orquesta, la gente bailando, viendo los resultados en una pantalla gigante debajo de la mata de limoncillo. No, que tenían todo preparado, ellos tenían el escenario preparado. Pero no, eso lo prepararon, pero no fue Danilo que mandó a preparar eso, porque Danilo sabía lo que le iba a pasar. Claro. Porque de la única manera que ellos ganaban, y ellos hablaban de que iban a arrasar, era con la máquina. Claro. Pero cuando ellos vieron que la piña se le puso agria y que ya se desestimó el voto automatizado, señores, ellos ya sabían. Que Peralta ni siquiera Peralta no hacía la predicción, ni alarde, ni hacía predicciones. Parecía unas predicciones de esas. Fue un programa, claro, fue un programa de televisión. Dijo, bueno, miren, las cosas han cambiado un poco. Yo ya no puedo dar unos porcentajes y una cosa. Porque dije que no se podía arriesgar. No se podía arriesgar, ya él no se podía arriesgar, claro.
Pero buena respuesta. Yo creo que Peralta, como hombre inteligente que es, porque hay que decirlo, es malicioso, inteligente, el hombre. Por eso, yo tiro esta aquí, me fríen entonces, el lunes, me estoy claro, el tipo no se dejó caer en ese gancho de decir, yo no voy a predecir esto. Yo predecía antes cuando yo tenía mis máquinas bien arregladas, con un software ahí que nosotros lo mecaniqueábamos y ahí no había problema. Pero ahora con el voto manual, que es con boleta, que se van a contar obligatoriamente, que yo no puedo. No, pero claro, entonces ya no había ninguna posibilidad y eso lo sabía. ¿Quiénes fueron los que prepararon la pantallita? Eso fue Héctor Olivo que mandó. Lo digo porque yo conozco de el amigo querido Héctor Olivo, que yo sé que a Héctor no le van a pasar informaciones de ese tipo porque Héctor es un verdadero militante que no incurre en esas cosas maquiavélicas y malvadas. Esas cosas la maneja el poder allá arriba. Hay un grupo de personas ahí que están siendo utilizadas y nada más. Porque la base del partido no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. Ese es un partido que está secuestrado por la cúpula, por ese comité político que Danilo hizo a imagen y semejanza. Ahí lo que están son los asistentes de él y los funcionarios de él, todos. Sí. Entonces ahí está el Penco, ahí está el propio Simoncito, Cristina, toda esa gente que son gente que vaya, siéntese ahí en la esquina y póngase de rodilla, va y se sienta en la esquina, se arrodilla ahí en la esquina. ¿Por qué? Porque son empleados de Danilo. Entonces yo creo que esto le manda una señal clara al gobierno, no así al país, porque el país lo sabe. Sí. Fue el país quien se la dio la lección al partido de gobierno. Eso es lo principal, señores, porque yo creo que en la lectura hay algunas noticias que han destacado realmente que fue la oposición la que le ha derrotado al gobierno. Creo que tenemos un par de informaciones. Sí. La oposición aliada toma la delantera. Exactamente, aliada. Ni más ni menos. Así es. Porque recuérdense que llevábamos en 15 provincias. Sí. La alianza era de 12 partidos, el bloque del PRM con el bloque nuestro. O sea, en 15 ganamos con la alianza. Lógico que sí, pero incluso algunas de las que ganamos de este lado también contaron con el voto del PRM y sus aliados. Sí, por ejemplo, claro. En San Juan, el mismo Cholitín. Que era un candidato del PIS y era de la alianza nuestra. Sí, pero el PRM se lo quiere poner como si Cholitín fuera de ellos. No, Cholitín es un candidato del PIS apoyado por la fuerza del pueblo con todas las de la ley. Un leonelista fervoroso. Sí, no, Leonel le tuvo que firmar incluso hasta un mensaje llamando a los higüeyanos a votar por Cholitín. Así es. Y así acataron la orden los higüeyanos. Pero no solamente rompiendo las dinastías. Sí. Vamos a seguir viendo porque lo trajeron. Oposición logra gran avance en comicios municipales. Cierto. Para que no tampoco crucemos el puente antes de llegar al río. Pero claro. Hubo un esfuerzo unitario porque la amenaza de la dictadura existe y ahora es derrotada de nuevo, pero se hizo esa coaligación de bloques. Incluso nosotros hicimos una rueda de prensa el jueves, los 15 partidos de oposición, advirtiéndole al Palacio que íbamos a tomar medidas conjuntas para defender el voto de todos. Sí. Es decir, aquí ha habido una conjunción. Seguimos, hay otra información. Vamos a ver, porque no la dejen ahí frisada. Vamos a ver, Alex. Mire, esto ya lo habíamos pactado hace casi 3 meses, 4 meses. Sí. PRM, Fuerza del Pueblo y Coalición de Partidos acuerdan llevar 24 candidatos a senadores. Sí. Por si acaso al Palacio se le estaba olvidando que hace rato que ya perdió el Senado. Sí. Ya hay 24 senadurías que ya no hay ni que contar los votos. Que quedan 12 del PRM, porque son 23, eran 24 en el pacto, pero son 23 en total. Son 12 del partido, de la Fuerza del Pueblo y Aliados y 12 del PRM y Aliados. Eso, incluso las otras, como decía Vinicio en el programa, y lo ha dicho en sus mensajes, hay 4 o 5 más que o es Fuerza del Pueblo y Aliados, que en el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional, que nosotros tenemos todas las de ganar aquí en el Distrito Nacional, o es el PRM y Aliados.
Sí. O es Vinicio Castillo o es Farideh Raful aquí. Sí. Olvídese de Rafael Paz. Olvídese en la provincia el que ellos puedan querer llevar ahí. En otras palabras, ellos van a perder el Senado completo de alguna forma. Se proyecta así, se ve, así luce el panorama. Pero ¿qué significa elecciones. eso? ¿Qué significa eso? Que hubo, y lo sigue habiendo, un Sí. esfuerzo unitario. Porque el enemigo común en este caso ha sido la dictadura. Esto no es un problema de quién gobierna más o menos, no. ¿Quién puede instaurar una dictadura en el país o la democracia? Señores, ese Palacio Nacional demostró lo que es capaz. Ese Palacio Nacional le dio un golpe de Estado a las elecciones de febrero. Obviamente, un golpe de Estado. espérate, Juárez, Un golpe de Estado que era, pueblo dominicano, ustedes no van a votar. Porque ellos entendían que no se le iba a dar la jugarreta. Imagínense la capacidad de daño de un poder absolutamente soberbio, manejando los entretelones electorales con una junta sirviente, el peligro que tenía que concitar un esfuerzo unitario. Ustedes saben en cuántas provincias fue el pacto de este bloque con el bloque que encabeza el PRM, en 15 provincias. Creo que tenemos las provincias ahí, de municipios de 15 provincias, creo que la tenemos. Pero cuando tú hablas, Juárez, mira. A nivel, sí. A nivel. Azua, Bauruco, Barahona, El Ceibo, Elías Piña, Tomayor, La Vega, María Trinidad Sánchez, Peravia, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez y La Altagracia, señores. Sí. Todos con muchos municipios en esas provincias. ¿Por qué? Porque hubo que aliarse, que coaligarse para enfrentar la dictadura. Sí, ¿Por qué? Porque el presidente Medina, con quien se estaba peleando estas elecciones que pasaron ayer, no era local, era con el que estaba detrás de todo, que se puso a hacer las siguientes vaticinios. Vamos a ponerle a ustedes los vaticinios que hacía el presidente Medina, que fue derrotado directamente él ayer, frente a todas sus tropas, porque hoy por hoy quien ha quedado en la picota interna del PLD como el gran culpable de ese otrora partido denominado PLD de la estrella moribunda, Danilo Medina. Miren lo que decía él aquí. Sus explicaciones para ver si conservan lo poco que tienen en el corazón del pueblo dominicano. Nosotros vamos a ganar estas elecciones, distrito municipal por distrito municipal y municipio por municipio. Y será la antesala de la victoria electoral del compañero Gonzalo Castillo en la primera vuelta. Con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano la próxima elección. Pues mire, señor presidente Medina, con esos hombres que está ahí, el pueblo dominicano le hizo perder a usted las elecciones. Y se la hizo perder municipio por municipio, distrito municipal por distrito municipal, por si acaso nadie se lo ha dicho, o usted coge tiempo para darse cuenta. Usted ha sido derrotado por el pueblo dominicano y su grupo. Y lo será derrotado aún más en mayo, porque él mismo había dicho, Lindsay, que lo que pasara en febrero mandaba a lo que iba a pasar en mayo. Ahora no saben qué hacer con ese video. No, que creo que lo tenemos ese video anda rodando por ahí. Pero mire, algo importante respecto, bueno, lo primero es decir que, vuelvo a reiterar, el PLD no quedó peor parado por los candidatos aguacate. Así es. Y no solamente esos candidatos aguacate, esos candidatos aguacate estaban en las provincias de mayor votación. Porque Santiago es una de esas, es la segunda. Sí, y Santo Domingo del Norte es la quinta. Después del Gran Santo Domingo, después del Gran Santo Domingo es Santiago. ¿Y quién ganó ahí? Un aguacate. Que le sumaron todos esos votos al PLD. Pero ¿y Santo Domingo Oeste? Perdón, el norte. Ese es el quinto municipio. Ese es el quinto municipio. ¿Y quién lo ganó? Otro aguacate. Pero si yo me pongo, por lo menos en 5 provincias donde ganó el PLD, todos eran aguacates. O sea,
ahí cogen muchos votos, pero esos votos son de Leonel Fernández. Porque en Santiago los verdaderos danilistas votaron por el PRM. Porque Danilo lo mandó a votar por el PRM. Porque querían disminuirle la votación a Abel Martínez. Sabían que no lo podían derrotar porque era demasiado fuerte. Y una clase media que no salió a votar ayer, también hay que decirlo, en Santiago, hizo que la votación fuera menor porque en la clase media y ahí Abel Martínez es un 90-10. Pero aún así, se fue a votar y esos votos son de Leonel Fernández. Eso en primer lugar. Y lo otro que quiero señalar es respecto al PRM. Cuando tú hablas de que vamos en este nuevo proceso aliados en 23 provincias para senadurías, yo les quiero hacer una advertencia para las senadurías a nivel ya nacional. 11 el Partido Fuerza del Pueblo y aliados y 12 del PRM y aliados. Decirle que no hagan lo que hicieron ahora. Porque el Partido Fuerza del Pueblo y aliados en los municipios, en las provincias donde el candidato era del PRM y se iba aliado, el Partido Fuerza del Pueblo hizo su trabajo y votó de manera sincera. ¿Cómo que íbamos aliados? Eran aliados, pero así no pasó con los candidatos que iban por el Partido Fuerza del Pueblo, aliados con el PRM. Ahí no se hizo tanto esfuerzo de parte del PRM. No crea el PRM que los pueblistas y los demás partidos aliados no se dieron cuenta de ese síntoma. Eso fue sintomático. De ese cuadro también presentado, porque también hay que decirle la cosa clara a ese PRM que ha estado jugando medio guabinoso, que un día negocia con uno y otro día negocia con el otro. Ese PRM se va a tener que poner más claro, porque tampoco le vamos a poner la cosa tan bonita. Aquí hay que decir la cosa, ponerle la cosa clara a ese PRM. De que esos jueguitos sucios lo deje para después. Estamos en un proceso altamente delicado en este país. Es mucho lo que se está poniendo en juego. Y como Juárez bien señalaba, aquí el propósito del pueblo dominicano es sacar esta dictadura, pero sacarla de donde quiera, No solamente a nivel presidencial, porque esa dictadura se expande por muchos otros rincones, por ese Congreso Nacional, también en esos municipios. Esas son formas de ese bicho molestoso, ese cáncer, permanecer de algún modo en el pueblo dominicano, y eso hay que sacarlo de raíz. Entonces ese PRM debe de ponerse un poco más claro y no volver a hacer lo que hizo en este proceso pasado. Primero, no apoyar sinceramente en muchos municipios como debió de hacerlo, como hizo el Partido Fuerza del Pueblo y aliados. Y por otro lado, irse a negociar con el gobierno, mientras negociaba y de repente decir, bueno, sí, me voy al CES, me voy al Consejo Económico y Social, y dejó a la oposición en parihuela y al pueblo dominicano. Esas son cosas que el pueblo la ve, y esas son cosas que al final, o sea, esos hechos hacen que el pueblo también se desencante, que el pueblo diga, ya van 3 veces, y si me engaña una vez, sinvergüenza es, pero si me engaña 2, sinvergüenza yo. Sí. Ya el PRM en varias oportunidades le ha fallado a este pueblo dominicano, y todavía no es que, y ya ellos se sienten ganadores, y esa cosa, las cosas sí, no son así. Pero es importante que el PRM sepa, y si no lo saben, los números se lo están diciendo, que la victoria, gran parte de las victorias que tuvo, se debieron a la alianza que tuvo con el bloque de partidos encabezado por la Fuerza del Pueblo. Fuimos aliados, como ya le mencionamos, en 15 provincias. En otras palabras, quien está deteniendo de nuevo a ese poder dictatorial de Danilo Medina se llama Leonel Fernández y sus fuerzas aliadas. Oigan bien, independientemente de cuál es el resultado a nivel electoral, la fuerza que impacta para frenar todo ese tipo de truculencias del Palacio Nacional es Leonel Fernández y sus fuerzas aliadas. Es más, el presidente Medina, que es el que ha estado dirigiendo todo esto,
cogió, como tenía la engañifa automatizada, el voto automatizado y sus sirvientes de la Junta Central Electoral tan aceitaditos para usarlo el 16 de febrero, antes de que, con motivo de la presión que el doctor Leonel Fernández Reina y sus fuerzas aliadas impusimos, se pusiera el nivel de supervisión que condujo a que se limitara bastante la posibilidad de usar ese software y trataran de meterlo en la data y se explotara todo ese engaño automatizado en la Junta Central Electoral. Ese presidente Medina, oigan lo que decía sobre el significado que tenía para él el proceso de febrero, cuando ya entendía que iba a pasear en febrero. Porque claro, por la máquina. Lógico, porque es el que está detrás de todo, señores. El penco no es más que un testaferro, de candidato testaferro de él. Sí. Él quiere hacer una reelección en segunda persona que fue aplastada con el voto de ayer. Pero vamos a oírlo a él mismo hablando de la significación para él de este proceso de febrero. Y el nuevo cuento es que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así. Que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Dice que parece que ha desconectado el celular y las líneas, porque todos esos dirigentes que estaban en los talleres, ¿y ahora? ¿Qué pasa? ¿Y ahora? Ya, estamos fritos, ni más ni menos. Es que colapsó el señores, voto automatizado. porque ha sido un duelo, señores, un duelo que lo ha echado el doctor Leonel Fernández Reina y sus fuerzas aliadas, con ese poder que se entendía que era omnipotente. Ese poder desató. Fueron miles de millones de pesos de recursos públicos que usaron en las campañas y aún así perdieron miserablemente ayer, porque el pueblo dominicano, cuando se dice por ahí va, y sobre todo guiado, no hay manera de comprarlo, ni más ni menos fue lo que pasó ayer. Y si no se le olvidaba a ellos, ¿qué es lo que el meteorito que le cayó a ellos? Nosotros le vamos a recordar qué fue el meteorito que le cayó. Vamos a poner al doctor Leonel Fernández Reina, después que ellos hicieron el fraude, el primer fraude digital que montó el Palacio con sus sirvientes de la Junta Central Electoral el 6 de octubre del 19. Creo que lo tenemos. Le haremos saber a los engreídos de Palacio que no se saldrán con la suya, que al pueblo se le respeta y que se preparen para escuchar por todos los confines del territorio la consigna de que para el 20 es para afuera. Para afuera que van, sí. Y eso es ni más ni menos lo que está pasando aquí. Ese servicio a la democracia dominicana es de ese hombre que está ahí, un líder a toda prueba que vio más allá de la curva, se dio cuenta de que su partido había sido utilizado, secuestrado por un tirano que quería tirar al zafacón la Constitución, hacer de prácticas delincuenciales un mecanismo de conducta de manejo del Estado. Y dijo, no, yo no puedo asociarme a eso. Se fue a fundar una fuerza poderosa, alianzas importantes para enfrentar eso. Lo enfrentamos en el Congreso Nacional y lo derrotamos. Lo enfrentamos en las primarias y lo derrotamos, aunque hicieron el engaño de poner a este testaferro presidencial como una especie de musurete, privando en candidato cuando realmente no lo es. Y ahora trataron de intentarlo el 16 de febrero. Le explotó en las manos el engaño. Y trataron de insistir para ver si cansaban el pueblo el 15 de marzo ayer. Y fue derrotado por el pueblo dominicano. Pero detrás de todo eso están los lauros de ese demócrata carta cabal que ustedes vieron ahí. Y sus fuerzas aliadas, que nunca nos hemos distraído con musuretes, ni con comparsas que aparentan ser los adversarios reales.
Esta candidatura del Penco, el Penco era el que tenía él jefiando para la compra del Congreso Nacional, para meter la reforma como le daba la gana, con los métodos que Manuel Díaz dijo que estaban usando. Entonces después lo convierte y le pone un membrete aquí, candidato. ¿Candidato de qué? El pueblo dominicano a quien le dijo no ayer rotundo fue a Danilo Medina, el que ha estado detrás de todo eso. Obviamente que eso... Y será derrotado, como mismo él dice, así como fue derrotado en febrero, será derrotado en mayo. Obviamente no por quizás los que le derrotaron en febrero o en marzo. Será derrotado por el doctor Leonel Fernández Reina de nuevo y sus fuerzas aliadas. Mira, pero esto también, porque de este proceso todo el mundo saca una lectura, pero también una lección. Claro. Yo me imagino que el presidente Danilo Medina habrá reflexionado también al respecto. Y si no lo ha hecho, lo va a hacer. Probablemente esta noche. Porque todavía ayer se estaba en el proceso. Es la primera vez que Danilo es derrotado luego de que él ingresa al poder. No, es la primera vez. La reforma. Bueno, la reforma de la Constitución, claro. Pero yo hablo en un proceso electoral. En un proceso electoral porque ellos están acostumbrados a la artimaña. Recuérdate que muchos dudaron del 62% que Danilo obtuvo en el 16. Muchos dudaron de cómo fue que eso pasó, porque ni Juan Bosch en un momento muy especial de la vida, o Leonel en el 2004, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero bueno, es la primera vez, entiendo yo, luego de todo esto, que Danilo recibe un golpe tan fuerte y contundente, pero tan evidente. O sea, lo de la reforma a la Constitución, bueno, no se dio, pero eso no se sometió a un proceso, eso se intentó y se intentó. Leonel por un lado luchando, Estados Unidos metiendo también ahí sus manos milagrosas en ese momento. Y bueno, pero un proceso electoral y sobre todo Danilo no lo estaba esperando. No. Porque ellos tenían su cuestión, su muñeco armado con el voto automatizado. Lógico. Al final le tumba el pulso el pueblo dominicano y le dice, no, mire, esa engañifa luego de lo que pasó aquí el 16 de febrero, no me vengan con ese cuento. El voto automatizado colapsó el pasado 16 de febrero. A nadie que le vengan con ese cuento. ¿Qué significa eso, Juárez? Que el presidente Danilo Medina tendrá que pensar muy bien los pasos que va a dar en lo adelante por un factor que eso no va a variar en los próximos meses. La marca PLD es repudiada por el pueblo dominicano en su gran mayoría. Tristemente, pero es así. Tristemente es así. Ayer quedó evidenciado hasta la vicepresidenta de la República cuando fue, le dijeron y le vociferaron, se van y es para afuera que van. A la propia vicepresidenta, de por Dios. A todos los funcionarios del gobierno que eran reconocidos en los colegios, le vociferaban que para afuera que van. No hay un solo candidato, los propios candidatos la tuvieron difícil porque en todos los barrios que iban le sacaban cacerolas. Señores, fue difícil. El proceso fue traumático para ese PLD. Fue muy traumático. Y la verdad es que el Partido Fuerza del Pueblo le va a abrir las puertas. Le va a abrir las puertas a todos sus hermanos, a toda esa base que está ahí. Claro, porque lo otro no, pero a esa base. Y yo estoy segura que de ese comité político hay muchos que están reflexionando bastante. Algunos que están atrapados, que no pueden salir porque ya están atrapados, simple y llanamente están atrapados. Pero su deseo es no seguir ahí. O sea, que el propio Danilo Medina en lo adelante, creo que su estrategia de golpear y golpear tanto a Leonel le ha hecho un daño a su organización política porque él se ha encargado de golpear al líder de esa organización. Y entonces eso se ha revertido porque entonces los propios militantes de ese partido y la base completa se siente resentida con ese presidente de la República que ha golpeado de manera hasta inhumana
al líder de esa organización política que se llama Leonel Fernández, a tal punto que se tuvo que ir de esa organización política a formar su propia fuerza. Entonces yo creo que esa es otra lectura que en lo adelante se podrán ver algunos reflejos de lo que va a venir, porque creo que fue una estrategia mal pensada, mal estructurada de querer atacar al contrincante equivocado. Sí. Lo que sí demostró el proceso, Lindsay, es cierto lo que planteas, pero lo que sí demostró el proceso es que eso que tú dices, la aversión que ya el Palacio Nacional ha hecho crecer en el pueblo dominicano contra todo lo que huela a Palacio Nacional y a PLD, a la otrora partido PLD, empezando por su candidato presidencial y también vicepresidencial, porque ya está metida en el mismo foso de descrédito que toda la marca PLD y que todo el gobierno. Es evidente, no hay manera que ellos puedan competir en unas elecciones para ganar aquí. Jamás. Y la base del PLD lo sabe, sobre todo el leonelismo, que por razones de dirección de que se quedara votando por los candidatos que ganaron nominaciones, vuelve con su líder. Y olvídense de eso. Ya hoy el escenario es totalmente distinto. No se tratan de elecciones municipales. Ya fue derrotado el Palacio miserablemente. Perdieron casi 60 alcaldías de las que el PLD de otros tiempos había ganado. Sí, ya no la tiene. Una derrota miserable de Danilo Medina, que él no tiene manera de explicarle y justificar frente a su militancia y a los pocos grupitos que le quedan ahí. En consecuencia, ¿qué va a hacer el voto PLDista de base? Va a buscar un candidato, no solamente el líder de esa organización, que siempre lo fue, sino el que puede presentar una oposición a la fórmula PRM, claro, con el camino seguro. Claro. El camino seguro, señores. Sí. El doctor Leonel Fernández Reina es un estadista de todos los candidatos que hay hoy a la presidencia de la República. Los 4 candidatos que hay son Luis Abinader, Leonel Fernández, Guillermo Moreno y el Penco. El candidato testafero del gobierno, que es Gonzalo Castillo, y también están menores candidatos, están 2 más. El único estadista de todos es el doctor Leonel Fernández Reina. Pero probado en el manejo de 2 crisis telúricas de la República Dominicana, una en el 2004 y una en el 2008. Las 2 salió airoso. En consecuencia, ¿qué va a buscar el hemisferio leonelista que, como dice Lindsay, se dividió por razones de la propia mecánica electoral en varios nichos? Uno con candidatos que se quedaron en el otro partido, sí. Otro que fueron aliados nada más entre nosotros 6, otro que fuimos aliados en los 2 bloques. Reagruparse con los candidatos congresionales, los que no, por lo menos en el plano de los diputados, porque en los senadores ya tenemos alianza en 23 provincias. Sí. Pero en los diputados y en la presidencial, ese leonelismo hace así ahora. Es decir, que ahora es que hay mambo, como dicen. ¿Por qué? Porque el líder real de ese hemisferio es el doctor Leonel Fernández Reina y es el único estadista. Miren hoy, y ya antes de terminar el programa, cómo vienen las situaciones terribles. Nosotros no queríamos mezclar una cosa con la otra, pero mañana yo creo que tenemos que hablar del coronavirus. Sí, pero nada más una pincelada de la crisis que se ha anunciado, que es lógica que se tomen las previsiones del lugar. Se prohíben los vuelos que se pidió. Mi hermano Vinicio pidió hace un mes que debieron de prohibirlo. Hace un mes, el 30 de enero lo pidió, oficialmente, formalmente, que detuvieran el ingreso de pasajeros antes de que llegara el italiano, aquel que vino. Sí, no tuviéramos un solo caso en este país. Un solo caso, sí. No, ellos esperan el día antes de las elecciones a las 5 de la tarde. Oigan bien, como quien dice, bueno, vamos a darle un estiletazo final. Una medida que iba a empezar el lunes.
a las 12 de la noche. ¿Por qué no lo dijeron el domingo en la noche? En la noche cuando ya se había votado. ¿Por qué? Porque se quería usar politiqueramente. Nada más y nada menos que una de las amenazas de la salud del pueblo dominicano más serias o la más seria que ha tenido en toda su historia. Señores, eso es falta de idoneidad. Eso es hasta aberrante entender que se puede estar haciendo política con eso. Todo es porque querían forzar una abstención para que el voto duro de ellos les hiciera salir con la suya ganando alcaldías. Y el pueblo dominicano le pasó por encima a eso y fue y le dio una pela al Palacio Nacional. Eso fue lo que pasó. Pero peor, empiezan a dar tumbos. Hoy meten una medida, señores, que yo te digo. ¿La tuvieron que sacar de una vez? Bueno, la medida que duró menos en la historia. Yo creo que fue un récord Guinness. Duró como una hora. Dice que todos los militares van a ir a la casa. A tocar a la casa, ir a la casa, a instruirle y a decirle a usted cómo es que usted debe de manejar Por Dios, y el riesgo de contagio de esa gente yendo casa por casa. Pero señores, por favor, absurdo. por Dios. Y poniendo en riesgo a esos mismos militares también. Entonces le da a uno la sensación de que lo que hay ahí es improvisación y falta de capacidad. Señores, hicimos de que unas relaciones con China. ¿Sí? Ni siquiera para eso ha servido la relación con China, porque en el peor de los casos use la relación con China, que no debió tenerla, sobre todo por razones de que la metió para hacerla politiquera, con la forma que votaron a Taiwán. Bueno, todo era para que tener una especie de Big Brother para ensayar la reelección, que ni más ni menos eso fue lo que pasó. Señores, ya que la tenemos la relación, mínimo pídanle una asistencia médica de altísimo nivel y todos los recursos que ellos prometieron que nos iban a dar para que nos ayuden a lidiar con una situación que lamentablemente se produjo allá mismo en China. Otra engañifa. Entonces, por Dios, señores, ni siquiera para eso. Entonces da una sensación como de a la deriva de un grupo de ineptos que no tienen ni siquiera el tacto de manejar una cosa, la crisis sanitaria más grave de la República. Sí. Lo que estaban era politiqueando con ella. Porque en el peor de los casos, esa medida de parar los vuelos, si hubiera podido hacer un mes antes, Bukele la hizo en El Salvador y otros países. ¿Por qué? Porque si Argentina, no teníamos circulación, Colombia, México, pasan por la Panamá, vergüenza que nada más y nada menos que Haití que le cierra la frontera. Sí, no, y devolvió varias gente de allá. Que dicho sea de paso, está correcto que ellos lo hagan. Y nosotros tenemos una buena idea para que ellos protejan a su población. Le podemos mandar 1 millón que está aquí también para que no le vaya a dar el virus aquí. Se lo devolvemos de ilegales. Ojalá que se han metido para acá. Es una lástima que no es hilarante, pero por Dios, fíjense hasta dónde llega. Que una medida que debió tomar el gobierno un mes antes, la tienen que tomar los haitianos. ¿Qué dice? Pues va a protegerse. Ojalá y sea eso. Porque nosotros no tenemos, en Haití, nosotros no tenemos manera de determinar si hay o no hay. Bueno. Porque ¿qué sistema sanitario creíble pueden ellos exhibir al mundo para entender que estamos, ojalá que no llegue allá nunca? Orar a Dios para que la situación no se nos complique más de la cuenta, porque aquí no estamos preparados para una... El Señor que nos protege y tomar obviamente las medidas del lugar, que las hay, como está haciendo el mundo entero. Y que el gobierno sepa que esta es una crisis que si hay que tomar medidas heroicas, hay que tomarlas, no estar politiqueando con ellas o improvisando con ellas. Así que, señores, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Vamos a continuar mañana en una nueva entrega de A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora Ganar. Nuestras felicitaciones a los candidatos de nuestra coalición que fueron electos, en particular a Hanoi, a Cholitín, a los demás candidatos que fueron electos. Mañana vamos a tener una lista. Mañana vamos a tener una lista de todos esos candidatos que salieron gananciosos para felicitarles de nuevo. Y a todos los aguacates. Y a todos los aguacates, obviamente, a nuestro amigo Abel Martínez, a Carlos Guzmán, a todos los que con mucho, y exhibiendo realmente los mejores programas también. Y en el caso de Abel, una hoja de servicios
demasiado sí. evidente, porque es muy reciente, pudieron salir victoriosos en sus candidaturas. Así que muchísimas gracias y será hasta mañana pues. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.